Métodos básicos de cálculo. Las instalaciones complejas de iluminación dirigida se diseñan con la ayuda de software de iluminación. Sin embargo, muchos proyectos pueden ser diseñados aplicando el método de cálculo del lumen y el de la intensidad luminosa. En este tercer tema, se aprenderá el uso de ambos métodos y para su mejor comprensión se realizarán dos ejemplos, específicamente uno para cada método. El primero en aprender será el cálculo por el método de la intensidad luminosa. Básicamente, este debe utilizarse para torres altas, campanarios, chimeneas, entre otros. Este determina el tipo de distribución de la intensidad luminosa que debe tener un proyector. Así que con este, el punto de partida será la intensidad en candelas que debe ser radiada por una fuente de luz en una dirección determinada. La intensidad se calcula utilizando la ecuación I es igual a EP, que es la iluminancia de la superficie sobre la fachada en el punto P, expresada en luz, por el cuadrado de la distancia en metros del proyector a la fachada, entre el coseno cúbico del ángulo alfa en el cual el haz de luz incide sobre los puntos A y B de la fachada, por el coseno cúbico del ángulo beta, que corresponde al alcance existente del haz de luz entre los puntos B y P que se encuentran sobre la fachada. Ahora, se procede a realizar un ejemplo de este método de cálculo y luego el mismo será reproducido en el Dialux Evo. Y es que una torre de 80 metros de alto debe ser iluminada con iluminación dirigida. Se puede montar un proyector en un edificio cercano que tiene 15 metros de altura y está situado a una distancia de 75 metros de la torre. ¿Qué proyector se necesita para proporcionar una iluminancia de 50 lux sobre la superficie de la torre? De la información suministrada, se determina que el ángulo alfa será igual a la arcotangente de 80 metros menos 15 metros, es decir, el cateto puesto entre 75 metros, valor igual al cateto adyacente. Por tanto, el valor del ángulo alfa será igual a 41 grados. Si el ángulo B es igual a 0, el punto B es el mismo que el punto P. Entonces, el coseno cúbico de beta es igual a 1. Entonces, la intensidad a 41 grados será igual a 50 por 75 al cuadrado entre 0,754 al cubo, lo que arroja un valor de 656.113 candelas. Esto quiere decir que el proyector elegido deberá tener una intensidad en el centro de su haz de unas 656.113 candelas. Si no es posible utilizar un solo proyector, se pueden combinar varias unidades para proporcionar este resultado. Ahora, se procederá con el Dialux Evo a realizar el diseño y la escena de luz del ejercicio antes visto. Así que se entra en planificación de exteriores y edificio y es acá en donde se dibujará un elemento de suelo rectangular de 100 por 100 metros. Luego de esto, se dibuja el primer edificio, el cual tendrá medidas de 20 por 20 metros y una altura
de 80 metros, tal y como se indica en el ejemplo. Se puede observar los avances en el diseño en la vista en 3 dimensiones. De regreso al plano en 2 dimensiones, se procede a colocar entonces el segundo edificio, el cual debe estar a una distancia de 75 metros del primero. Por ello, se coloca una línea de referencia con longitud de 75 metros desde un vértice del primer edificio y luego se procede a colocar la segunda estructura de 15 metros de alto, la cual será en donde se ubicarán los proyectores. Ahora se observa el elemento base, el edificio luminar de 80 metros y la estructura de 15 metros, correspondiendo este diseño a la infraestructura del ejemplo anterior. El siguiente paso será la colocación de las luminarias. Por ello, se selecciona el icono de luz, luego en luminaria activa se entra en el catálogo de la marca Philips y en luminarias exteriores, al elegir un reflector, se oprime el botón de hoja de datos y se procede a visualizar el diagrama polar del mismo. Hay que recordar que estas curvas están representadas en valores de candelas por cada 1000 lúmenes. Entonces, se observa que la luminaria tiene un flujo máximo de 130.000 lúmenes y que según la gráfica, la máxima intensidad de la lámpara es de aproximadamente 1750 candelas. Por tanto, la intensidad luminosa real se busca por la proporción de las candelas de la gráfica, es decir, 1750 por los lúmenes de la lámpara, que son 130.000. Esto entre 1000, lo que arroja un valor de 227.500 candelas. Como para una iluminación de 50 lux se requieren 656.113 candelas, al dividir ese valor por la intensidad de reflector, son necesarias 2.88 luminarias, lo que se toma como igual a 3. Ya culminado este procedimiento, se realiza entonces la colocación de los proyectores, así que, como será un total de 3, se selecciona una disposición en línea, que al tener una longitud poco menor a 3 metros, exactamente colocará la cantidad deseada. Los mismos se seleccionan y se centran en el medio de la estructura de 15 metros. Para determinar la dirección de su flujo luminoso, se oprime en la opción de Visualización y se selecciona Mostrar flujo. Ahora, el siguiente procedimiento es direccionar los 3 proyectores con un ángulo de 41 grados en dirección al edificio, así que en disposición en línea, rotación de disposición, se coloca el valor de este ángulo. Se visualiza ahora el diseño en la vista en 2 dimensiones. Al ubicarse en la frontal, se puede seleccionar objeto de cálculos y luego selección de superficie. Se observa entonces en la vista en 3 dimensiones cómo la misma se resalta. Una vez culminada la colocación de los proyectores, se procede a iniciar los cálculos del proyecto. Al obtener los mismos, se observa en la representación con los colores falsos niveles máximos de 50 lux
en el punto de mayor irradiación del flujo luminoso. Este valor es exactamente igual al de los cálculos teóricos. Realizando una imagen renderizada de diseño, se culmina la explicación del método de cálculo por la intensidad luminosa. Ahora, se procede a explicar un segundo método de cálculo, como lo es el del lumen, y es que este es más apropiado para fachadas grandes, ya que indica el número de proyectores necesario para iluminar la fachada a un nivel específico, siendo entonces el método de la intensidad luminosa aplicado para determinar la distribución de la intensidad necesaria para una uniformidad de iluminación deseada. Con el método del lumen se aplica el flujo luminoso dirigido hacia la fachada por todas las lámparas. Este total de lúmenes se calcula utilizando la ecuación siguiente. Flujo total es igual al área de la superficie iluminada en metros cuadrados por la iluminancia deseada en luz entre el factor de utilización por el factor de mantenimiento. Se realiza un ejemplo en el cual la fachada de un edificio de oficina debe ser iluminada de manera relativamente uniforme. El color del edificio es blanco. La altura de la fachada es de 15 metros y la longitud de 60. Los proyectores se pueden colocar a una distancia de 12 metros de la fachada. Los factores de utilización son 0,3 y 0,75 respectivamente. ¿Qué tipo de proyector se requiere para producir una iluminancia media sobre la fachada de 120 lux? A partir de la información suministrada, se tiene que el flujo total es igual a 15 por 60 por 120 entre 0,3 por 0,75. Esto da como resultado 480.000 lúmenes. Si se utiliza un proyector de 400 vatios y 33.600 lúmenes, se obtiene entonces un total de 14 proyectores, los cuales deberán ser colocados a una distancia de 4,2 metros. Con el Dialux Evo se procederá a reproducir el ejercicio anterior, así que lo primero será dibujar un elemento de suelo de 50 por 100 metros. Luego se selecciona la opción de dibujar nuevo edificio, el cual se colocará a una altura de 15 metros y tendrá un largo de 60. La idea es que este edificio sea la fachada a iluminar. La misma se puede reacomodar oprimiendo el clic derecho y luego en mover. Según el enunciado del problema, debe ser aplicado un color blanco en la fachada, así que se selecciona el icono de materiales y en catálogo se elige un color blanco señal, cuyo grado de reflexión es 88%. Luego es aplicado el diseño. Los reflectores a instalar se deben encontrar a una distancia de 12 metros de la fachada, así que se coloca una línea de referencia con ese valor y esta servirá de guía para la instalación de las luminarias. Se selecciona entonces el icono de luz y al entrar en el catálogo de la marca Philips, ubicado en el botón de seleccionar, el cual se encuentra en luminaria activa, se procede a elegir
un reflector de 433 vatios y un flujo luminoso de 33.600 lúmenes. Al oprimir en añadir, el mismo es agregado al dialux. Para la instalación de los proyectores se elige la disposición lineal, la cual es ubicada a los extremos de las dos líneas de referencia. En disposición en línea se debe modificar la cantidad a 14, ya que según los cálculos, esta es la cantidad teóricamente necesaria para obtener una iluminación de 120 lux. Ya ubicados los proyectores, el siguiente paso será modificar sus alturas y los ángulos de irradiación. Al colocar la vista de planta y activar la distribución luminosa en 3 dimensiones, se puede apreciar que el flujo luminoso está en dirección al suelo de la escena. Se desea colocar el punto de proyección a una altura de 10 metros, específicamente en la línea de referencia que se ha trazado. Esto debido a que es recomendable que la orientación del haz de proyector se encuentre a 2/3 de la altura de la fachada. Así, se oprime el icono de colocar punto de proyección y cada uno de los proyectores se enfoca al lugar deseado. Una vez orientados todos los proyectores en objeto de cálculo, se elige la superficie y luego se procede a realizar los cálculos luminotécnicos. Al observar los resultados, se aprecian niveles de iluminancia promedio de 258 lux, valor muy cercano al calculado teóricamente. También se tienen iluminancias máximas en áreas de la fachada de 350 lux. De esta manera, al igual que con el ejercicio anterior, se puede comprobar la validez de ambos métodos de cálculos, el de la intensidad luminosa y el del lumen.